Bienvenidos a un nuevo viaje en el mundo de las aventuras. Si eres amante de las historias llenas de emoción, acción y misterios por resolver, este es el lugar perfecto para ti. Hoy, les traemos En el mar de las perlas de Emilio Salgari, un relato que nos llevará a través de las aguas del sudeste asiático, donde los piratas, los tesoros y la valentía de los protagonistas serán los principales protagonistas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas narraciones. Así siempre estarás al tanto de nuestras nuevas aventuras literarias. A lo largo de los próximos capítulos, acompañaremos a los valientes personajes de esta historia, como el intrépido tigre de la Malasia, mientras enfrentan desafíos, misterios y peligros en las islas del Pacífico, donde los sueños de riquezas y el caos de la piratería se entrelazan. Prepárate para sumergirte en un mar de emociones con esta fascinante novela de Emilio Salgari. Capítulo 1. El tigre de la Malasia. El sol se alzaba sobre el horizonte, tiñendo las aguas del mar de un color dorado y plateado, mientras la brisa cálida del sudeste asiático agitaba las velas de los barcos que navegaban cerca de las costas malayas. En este escenario de exotismo y peligro, comienza nuestra historia. Una aventura que nos llevará a descubrir las profundidades del océano y los rincones más remotos del archipiélago de las islas del Pacífico. En una de esas islas, solitaria y aislada, se encontraba el temido y admirado pirata conocido como el Tigre de la Malasia. Un hombre cuyo nombre era sinónimo de terror y respeto entre aquellos que navegaban los mares. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Qué secretos escondía detrás de su feroz reputación? El Tigre de la Malasia no era un pirata común. No se trataba de un simple saqueador de barcos ni de un hombre que luchara por riquezas efímeras. Él tenía una visión más profunda, más peligrosa, una visión del mundo en la que la fuerza, la astucia y el valor definían el destino de todos. Nacido en las islas, creció rodeado por el mar y las leyendas de los piratas, y pronto se convirtió en uno de los más temidos navegantes de la región. Con su distintiva figura, alta, musculosa, de rostro severo y ojos penetrantes, el Tigre de la Malasia inspiraba miedo en los corazones de quienes se cruzaban en su camino. No era solo un líder de piratas, era un hombre de honor, que regía su banda con una mano firme y una mente estratégica que pocos podían igualar. En este primer encuentro con él, vemos al tigre en pleno control de su barco, el Lobo del Mar, un velero imponente que cortaba las aguas con la misma velocidad y precisión que un felino acechando a su presa. Los hombres que lo seguían le eran completamente leales, pues sabían que bajo su mando no solo obtendrían riquezas, sino que su vida estaba a salvo. Sin embargo, nadie osaba cuestionar sus órdenes, pues la ley del mar era clara: el que desobedeciera, pagaría con su vida. Una tarde, mientras el sol se ponía lentamente, el tigre convocó a su tripulación en la cubierta del barco. Todos sabían que algo grande se estaba gestando. En el horizonte, se divisaba una isla que muchos consideraban una leyenda: la isla de los tesoros perdidos, un lugar al que solo los más valientes se atrevían a llegar. Pero también era conocida por ser hogar de monstruos marinos y piratas rivales que protegían su secreto con fiereza. La tripulación del Tigre estaba ansiosa. Algunos se miraban entre sí, inquietos, mientras otros comenzaban a murmurar sobre los peligros que acechaban. Sin embargo, el Tigre no parecía preocupado. Su rostro, marcado por años de batallas y viajes, mostraba una calma inexpugnable. «Este será nuestro destino», dijo con voz grave, mirando a cada uno de los hombres de su banda. «El botín que allí se encuentra es más grande que cualquier tesoro que hayamos logrado hasta ahora. Pero también habrá desafíos. Pero recordad, solo los valientes alcanzan lo que otros solo sueñan». Con esas palabras, comenzó la travesía hacia lo desconocido. El viento soplaba a favor, y las velas del Lobo del Mar se desplegaban como las alas de un águila lista para atacar. El rumbo estaba marcado, y el Tigre de la Malasia sabía que la isla no solo ofrecería riquezas, sino que también sería una prueba definitiva para su tripulación y para él mismo. Así comienza nuestra historia, una aventura que nos llevará por mares inciertos, enfrentamientos con otros piratas, traiciones y misterios sin resolver. Pero, como siempre sucede en las historias de grandes aventureros, el mar nunca se muestra tan amable como parece. Este fue el comienzo de una travesía que, como toda buena aventura, solo se pone más intensa conforme avanza. El Tigre de la Malasia es más que un simple pirata. Es un líder, un hombre de honor, y su historia apenas comienza. No te pierdas los próximos capítulos de En el mar de las perlas.
Si te ha gustado este primer capítulo, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestras nuevas narraciones. Nos vemos en la próxima aventura. Capítulo 2. La isla de los misterios. El lobo del mar avanzaba por las aguas turquesas, cortando el océano con una destreza imparable. La tripulación, con las velas completamente desplegadas, sentía la brisa cálida del sudeste asiático acariciar sus rostros mientras el sol comenzaba a descender. Todos sabían que estaban cerca. El tigre de la Malasia no era un hombre que tomara decisiones a la ligera, y si había puesto rumbo hacia esta isla, era porque su instinto lo decía. La isla de los misterios, un lugar envuelto en leyendas y relatos de tesoros ocultos, estaba frente a ellos. El mar, generalmente sereno, comenzaba a volverse inquieto. Las aguas pasaban de un azul claro a un tono más oscuro, como si el propio océano estuviera consciente de que algo importante estaba por suceder. Los hombres del tigre intercambiaban miradas nerviosas, pero nadie hablaba. Sabían que, en las tierras desconocidas, el silencio era más valioso que las palabras. Una vez más, el capitán se adelantó. Observó la isla que se perfilaba en el horizonte. Un paraíso tropical con enormes montañas cubiertas de vegetación densa, pero también con formaciones rocosas que la hacían parecer inquietante. El tigre no temía, pero sabía que su tripulación tenía dudas. Era un lugar solo conocido por los más valientes, y no muchos regresaban para contar lo que allí sucedía. «Aumenten la velocidad», ordenó el tigre con voz firme. No era momento de vacilaciones. El viento soplaba favorablemente, y las aguas que los rodeaban parecían recibirlos como si fueran invitados esperados. La isla los esperaba. Al llegar más cerca de la costa, el barco comenzó a reducir su velocidad. El capitán había previsto lo peor. No podían arriesgarse a ser sorprendidos sin estar preparados. Las rocas afiladas cerca de la isla eran traicioneras, y cualquier error podría hundir al lobo del mar en el abismo. «Preparad las armas», dijo el tigre sin volverse. «Manteneos alerta. Aquí, nadie sabe qué nos espera». La tripulación se dispersó rápidamente. Los hombres tomaron sus cuchillos, sus pistolas y sus espadas, preparados para cualquier enfrentamiento. Cada uno de ellos sabía que entrar en la isla no sería un paseo, sería una prueba de supervivencia. El barco tocó tierra con suavidad, el sonido de la madera sobre la arena mezclándose con el crujir de las olas. La selva que rodeaba la isla parecía viva, como si respirara con ellos. Desde el primer paso que dieron sobre la isla, el tigre y sus hombres sintieron que algo extraño los acechaba. La isla estaba silenciosa, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable, una sensación de que en cualquier momento algo podía irrumpir en ese calmado paisaje. Al frente, el camino se dividía en 3 direcciones. El tigre de la Malasia, con su rostro impasible, tomó la del centro. «Vayamos directo a lo profundo. No perdamos tiempo». Con la firmeza que lo caracterizaba, avanzaron por el sendero que serpenteaba a través de la espesa jungla. Los árboles eran altos, las ramas se entrelazaban, formando un techo natural que oscurecía aún más el camino. De pronto, el tigre levantó la mano para indicar que se detuvieran. Un ruido provenía de la espesura. Algo o alguien los estaba observando. Con un gesto de la mano, el capitán señaló a uno de los hombres. «Ve delante y asegura el camino». El hombre asintió y avanzó cautelosamente, su machete cortando la maleza mientras el resto de la tripulación permanecía alerta. Cada crujido de la naturaleza les recordaba que no estaban solos. La isla estaba llena de secretos, y aquellos que intentaran desvelarlos debían estar dispuestos a pagar el precio. Poco después, el explorador regresó, visiblemente alterado. «Capitán, hay una entrada, pero está custodiada», dijo en voz baja. «Nos esperan». El tigre asintió lentamente, sabiendo que este sería solo el principio. La isla de los misterios no iba a entregar sus secretos tan fácilmente. «Preparaos para lo que venga», murmuró el tigre. «Si debemos luchar, lo haremos con honor. Pero no olvidéis lo más importante. El tesoro está cerca». Las palabras resonaron en los oídos de la tripulación. No solo buscaban riquezas, sino que enfrentaban un misterio que desbordaba la simple avaricia. Y así, con cautela y determinación, el tigre de la Malasia y su tripulación se adentraron aún más en la isla,
dispuestos a desvelar los oscuros secretos que aguardaban entre sus sombras. Capítulo 3. El guardián de la isla. El aire se volvía cada vez más espeso a medida que la tripulación avanzaba por el sendero de la isla, rodeada por una selva densa que parecía engullir cada paso que daban. El tigre de la Malasia caminaba con una firmeza inquebrantable, sus ojos observando cada movimiento y sus oídos atentos a cualquier sonido extraño. La atmósfera estaba cargada de una energía inusitada, y aunque el sol seguía brillando, el calor era opresivo, como si el entorno mismo los estuviera presionando para que se retiraran. La entrada que había encontrado el explorador no era más que una pequeña abertura entre los árboles, pero al acercarse, todos se dieron cuenta de que no se trataba solo de un paso hacia la isla, sino de algo mucho más significativo. Frente a ellos, en la base de una colina empinada, se erguía una enorme puerta de piedra, tallada con símbolos extraños que ninguno de ellos había visto antes. La roca parecía antigua, cubierta por musgo y líquenes que la hacían aún más misteriosa. «Este es el lugar», dijo el tigre con una voz baja, casi como un susurro. La tripulación se detuvo, observando la puerta con respeto y temor. Habían llegado al umbral de lo desconocido, y el destino les pedía que cruzaran. «¿Qué hacemos ahora, capitán?», preguntó uno de los hombres, su rostro mostrando incertidumbre. Algunos ya dudaban de la misión. El peligro en la isla no era solo físico, sino también psicológico. La sensación de que algo los observaba nunca desaparecía. «Nos enfrentamos a lo que venga», respondió el tigre, sin titubear. «Solo los valientes alcanzan lo que otros solo sueñan. ¡Adelante!». Con esa orden, el grupo comenzó a avanzar hacia la puerta de piedra, sus pasos resonando con fuerza en el suelo cubierto de hojas secas. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, el tigre se adelantó. Extendiéndose hacia los grabados en la roca, sus dedos recorrieron los contornos de los símbolos. No parecían tener ningún significado claro, pero había algo en su forma que lo inquietaba. De repente, un sonido profundo y retumbante llenó el aire. Como un rugido de la tierra misma, la puerta comenzó a moverse, abriéndose lentamente con un crujido ensordecedor. Ante ellos, un túnel oscuro se extendía, invitándolos a adentrarse. «Este es el primer desafío», dijo el tigre, mirando a sus hombres. «Este túnel nos llevará a lo que buscamos, pero no será fácil». Con la luz de las antorchas parpadeando en sus manos, el grupo se adentró en el túnel. La entrada se cerró con un estruendo detrás de ellos, dejando solo la oscuridad al frente. El aire estaba aún más denso aquí, y un frío inexplicable comenzó a envolver sus cuerpos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El túnel parecía interminable. De cuando en cuando, la roca se despejaba, revelando más grabados extraños en las paredes. Los hombres avanzaban en silencio, el sonido de sus pasos y el eco de sus respiraciones llenando el espacio. Pero a medida que avanzaban, algo parecía no estar bien. Las paredes se volvían más angostas, el aire más pesado, y un extraño sentimiento de ser vigilado se apoderó de todos. Finalmente, llegaron a una gran cámara, una enorme sala circular cuya cúpula parecía perderse en la oscuridad. En el centro, una figura tallada en piedra representaba a un guerrero inmenso, de facciones severas y ojos penetrantes, como si estuviera observando a cada uno de ellos. La figura parecía estar vigilando la entrada, esperando a los intrusos. Antes de que alguien pudiera decir una palabra, un sonido grave, como un retumbar de tambores, comenzó a llenar la cámara. La figura de piedra parecía cobrar vida, y de entre las sombras emergió una figura real, un hombre de gran tamaño, vestido con una armadura antigua y con una máscara que cubría su rostro. Era el guardián de la isla, una figura mítica que, según las leyendas, había estado protegiendo el tesoro durante siglos. El tigre, sin mostrar sorpresa, dio un paso adelante. «Vengo en busca del tesoro que esta isla guarda. No vengo a destruir, sino a reclamar lo que me pertenece». El guardián no respondió de inmediato, pero su postura mostraba una firmeza inquebrantable. Luego, levantó su espada, desafiando al tigre a un enfrentamiento. «No hay riqueza sin sacrificio», dijo finalmente el guardián, su voz grave resonando en la cámara. «Solo el más digno puede reclamar lo que buscas. Para hacerlo, deberás probar tu fuerza, tu astucia y tu coraje». La tensión en el aire era palpable. El tigre de la Malasia observó al guardián por un momento, comprendiendo que no solo se trataba de una prueba física, sino también de una prueba de honor y liderazgo.
Era una batalla que definía quién podría seguir adelante y quién quedaría atrás. «Que comience entonces la prueba», dijo el tigre con determinación. Sin más palabras, el guardián avanzó, levantando su espada con una rapidez sorprendente. La lucha estaba por comenzar. Capítulo 4. El combate del destino. El ambiente en la cámara se tensó aún más mientras el guardián de la isla avanzaba hacia el tigre de la Malasia, su espada brillando con una luz casi sobrenatural en la oscuridad. El sonido de los tambores seguía resonando, como si la tierra misma estuviera marcando el compás de lo que estaba a punto de suceder. La figura del guardián era imponente, su armadura antigua y bien cuidada, con una máscara que cubría su rostro y le confería una apariencia casi mística. El tigre no se movió de inmediato. Su mirada fija en la figura que se acercaba, su respiración tranquila pero controlada. Sabía que este combate no sería como los demás. Aquí no solo se jugaba la supervivencia, sino la posibilidad de desvelar los secretos que tanto había ansiado. «Atrás, todos», ordenó el tigre a su tripulación, que observaba en silencio desde los bordes de la sala. Los hombres, con las manos en las empuñaduras de sus cuchillos y pistolas, retrocedieron, dejando al capitán enfrentarse solo al guardián. Ninguno de ellos dudaba de las habilidades de su líder, pero todos sabían que esta batalla era más que una cuestión de fuerza física. El guardián, al ver que el tigre permanecía quieto, alzó su espada con una rapidez asombrosa, deslizándola hacia adelante con una precisión letal. El aire se cortó con el ruido del acero deslizándose. Sin embargo, el tigre, con una agilidad que sorprendió a todos, se movió con rapidez, esquivando el golpe en el último segundo. «Bien, parece que eres digno de mi atención», dijo el guardián, su voz resonando en la cámara como si viniera de las paredes mismas. «Pero no será tan fácil». Con una destreza que solo los más experimentados poseen, el guardián giró sobre sí mismo y volvió a atacar, esta vez con un movimiento más elaborado, un giro mortal que tenía como objetivo cortar al tigre por la mitad. Pero el tigre no se dejó impresionar. Con su espada en mano, bloqueó el ataque con un crujido metálico, la fuerza del choque enviando una vibración por todo su cuerpo, pero sin dejar que lo desestabilizara. «Eso fue casi», murmuró el tigre, su voz baja pero llena de desafío. Luego, sin esperar más, avanzó hacia el guardián con un grito de guerra. Su espada brilló en la penumbra de la cámara mientras cortaba el aire, buscando un punto débil en la defensa del enemigo. El combate se convirtió en un torbellino de movimientos rápidos y golpes ensordecedores, con los dos guerreros enfrentándose con una habilidad y velocidad sorprendentes. Cada uno de sus ataques era preciso, cada uno de sus movimientos calculado. Pero el guardián no mostraba signos de fatiga. Su resistencia era sobrenatural, como si la isla misma lo alimentara. El tigre sabía que debía actuar con rapidez. Cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. El guardián no solo luchaba con su espada, sino con todo su ser, casi como si la propia isla estuviera infligiendo el daño a través de él. En un momento crítico, el tigre logró desarmar al guardián con un golpe certero. La espada de este último cayó al suelo con un estruendo, pero en lugar de rendirse, el guardián recurrió a un arte más oscuro. Con un movimiento ágil, levantó sus manos al cielo y de repente, una neblina espesa comenzó a llenar la cámara. La luz de las antorchas se distorsionó, creando sombras que danzaban alrededor de los combatientes. El tigre no perdió el enfoque, pero la neblina lo hacía sentir como si el tiempo mismo se alargara y distorsionara. «No será tan fácil», exclamó el guardián, su voz ahora impregnada de una resonancia sobrenatural. «La isla no te permitirá ganar tan fácilmente. Cruzaste su umbral, ahora enfrenta sus pruebas». De pronto, las sombras que se habían formado alrededor de ellos cobraron vida. Figuras oscuras y etéreas emergieron de la niebla, atacando con una velocidad sorprendente. El tigre reaccionó rápidamente, blandiendo su espada y cortando las figuras una tras otra, pero la niebla se hacía más densa y las sombras se multiplicaban. Era un juego de desgaste. El guardián no estaba solo en este combate. El tigre, aunque firme, comenzó a sentir el peso de la batalla. La espada en sus manos parecía más pesada, y la niebla estaba afectando su visión y su aliento. Sin embargo, su voluntad era más fuerte que cualquier obstáculo. «No me rendiré», gritó, cortando a través de las sombras con furia. En un último esfuerzo por acabar con la ilusión, el tigre hizo un movimiento rápido y certero, utilizando su espada no solo como un arma,
sino también como un instrumento para deshacer las ilusiones que lo rodeaban. La niebla comenzó a disiparse, y con ello, las sombras desaparecieron, dejando solo al guardián frente a él. El combate final estaba cerca. Con un rugido feroz, el tigre atacó de nuevo, esta vez con toda su fuerza, buscando derribar al guardián de una vez por todas. En un choque final, las espadas se encontraron en un crujido ensordecedor, y el tigre, con un último esfuerzo, empujó al guardián hacia atrás. El guardián cayó al suelo, su armadura haciendo un sonido sordo contra las piedras. Respiracionando pesadamente, se levantó, con la mirada fiera en los ojos, pero ya no podía seguir luchando. «Has ganado», dijo el guardián, con la voz fatigada, pero llena de respeto. «El camino está abierto para ti, tigre de la Malasia. Has demostrado tu valor». Con estas palabras, el guardián desapareció en la neblina que ahora se disipaba, dejando a la tripulación y al tigre frente a la entrada de la verdadera prueba. El camino hacia el tesoro estaba cerca, pero aún quedaba mucho por descubrir. Capítulo 5. El umbral del misterio. El combate había sido agotador. La batalla en la cámara había puesto a prueba no solo la fuerza física del tigre de la Malasia, sino también su resistencia mental. Cuando la niebla se disipó y el guardián desapareció, una extraña quietud se apoderó de la isla. El sonido de la selva, antes ensordecedor, se apagó como si todo hubiera caído en un profundo sueño. El tigre se quedó de pie, respirando con dificultad, pero con una expresión de determinación inquebrantable. Había cruzado el primer umbral, pero aún quedaba mucho por recorrer. El grupo de la tripulación se acercó con cautela, sus rostros reflejando asombro y respeto por la hazaña del capitán. Ninguno de ellos había presenciado una lucha como esa, ni mucho menos había imaginado que la isla guardaría tan bien sus secretos. A pesar del triunfo, el ambiente seguía cargado de tensión. El tigre sabía que su victoria no era más que una pequeña parte del desafío que les esperaba. «Adelante», ordenó el tigre, su voz firme, pero con un dejo de cansancio que solo sus hombres percibieron. «La prueba no ha terminado. Debemos llegar al corazón de esta isla». La cámara, ahora en silencio, los invitaba a seguir. Sin perder tiempo, el tigre avanzó hacia una abertura que había quedado al fondo, oculta por una cortina de musgo y hojas caídas. Con un gesto de la mano, sus hombres lo siguieron. El túnel era más angosto que el anterior, sus paredes cubiertas de símbolos que ahora parecían vibrar con una energía oscura y desconocida. Cuanto más se adentraban, más extraño se volvía el aire. Estaba denso, cargado de un peso invisible que parecía penetrar hasta los huesos. «Estamos cerca», murmuró el tigre, con una expresión de concentración en su rostro. Sabía que cada paso los acercaba más a lo que buscaban, el corazón de la isla y, con suerte, el tesoro que les prometía un futuro de riquezas. Pero algo en su interior le decía que el verdadero desafío no serían solo las riquezas materiales. Algo más, mucho más grande, los esperaba. A medida que avanzaban, el túnel comenzaba a abrirse, transformándose en una especie de gran sala subterránea. La luz de las antorchas temblaba y las sombras danzaban en las paredes, creando un ambiente de ensueño, casi irreal. De pronto, el suelo comenzó a brillar con un resplandor suave, como si fuera iluminado desde abajo. Cada paso que daban parecía ser absorbido por el terreno, como si la isla misma estuviera reaccionando a su presencia. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los hombres, su voz temblorosa ante lo que veía. El tigre, alzando la vista, observó con atención. Frente a ellos, en el centro de la sala, había una enorme piedra. No era una piedra común. Su superficie estaba cubierta con símbolos antiguos, y emanaba una luz que parecía conectar el lugar con algo mucho más grande que ellos. Era como si la piedra misma fuera la clave de todo lo que la isla había guardado durante siglos. «Es el umbral», dijo el tigre, con una calma que solo él podía mostrar. «La piedra guarda el verdadero secreto. Esta es la prueba que debemos superar». El aire en la sala parecía vibrar con una fuerza inusitada. El tigre de la Malasia se acercó a la piedra, sintiendo cómo su energía fluía a través de sus dedos. No era un objeto común. Tenía una fuerza mística que parecía desafiar todo lo que conocían. Unos pasos detrás de él, uno de los hombres hizo un gesto hacia la piedra. «Debemos tocarla». «Sí», respondió el tigre sin dudarlo. «Es la única forma de avanzar». Con una mirada decidida, el tigre tocó la piedra.
Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero no se detuvo. A medida que su palma entraba en contacto con la superficie, los símbolos en la piedra comenzaron a brillar con una intensidad cegadora. La luz se expandió rápidamente, envolviendo todo el espacio en un resplandor tan fuerte que todos tuvieron que cerrar los ojos para protegerse. Un profundo rugido surgió de la piedra, y las paredes de la cueva comenzaron a temblar, como si estuvieran a punto de desplomarse. «¡Cuidado!», gritó uno de los hombres, pero era demasiado tarde. El suelo bajo sus pies comenzó a abrirse, una grieta enorme que se extendía a través de la sala. La tripulación retrocedió rápidamente, pero el tigre, con una agilidad que pocos esperaban, saltó hacia adelante, deslizándose por el borde de la grieta. El resplandor de la piedra comenzó a desvanecerse, y la luz se desintegró, dejando la sala en oscuridad nuevamente. La grieta se cerró tan rápido como había aparecido, y el lugar quedó sumido en un silencio mortal. Unos segundos más tarde, el tigre, con su espada desenvainada, se puso de pie en el borde de la grieta, mirando la oscuridad ante él. «Esto es solo el comienzo», murmuró, su voz resonando con firmeza en el aire tenso de la cueva. La sala estaba vacía, pero el tigre sabía que detrás de la piedra se ocultaba el verdadero misterio. Habían cruzado un umbral importante, pero aún faltaba mucho para desvelar el destino final de la isla. El grupo se acercó, buscando una forma de seguir al capitán, pero la sala parecía cerrarse a medida que avanzaban. Las paredes, antes iluminadas por las antorchas, ahora estaban cubiertas por una neblina grisácea que parecía surgir de la misma tierra. La isla les estaba mostrando su cara más oscura, y el tigre de la Malasia debía mantenerse firme, no solo como líder, sino como el único capaz de desentrañar el verdadero secreto. «Vamos», dijo finalmente el tigre, con una mirada decidida. «No podemos darnos por vencidos. Estamos más cerca de lo que imaginamos». Y, con esa determinación, comenzó a avanzar hacia la oscuridad, con el resto de la tripulación siguiéndolo, sabiendo que aún quedaba mucho por enfrentar antes de desvelar los secretos que la isla había guardado durante siglos. Capítulo 6. La trampa del destino. El grupo avanzó con cautela por el pasadizo oscuro, donde solo el sonido de sus pasos rompía el silencio sepulcral. La atmósfera estaba cargada, como si la propia isla estuviera esperando el momento adecuado para revelar su mayor secreto. El tigre de la Malasia lideraba el camino, su espada en mano, sus ojos alertas ante cualquier movimiento o cambio en el entorno. «Estamos cerca, lo siento», murmuró el capitán sin volverse hacia su tripulación, pero sus palabras resonaron en la mente de todos. El aire parecía volverse cada vez más denso, y el murmullo lejano de la selva se había desvanecido por completo, dejando solo un vacío de quietud. Era como si la isla misma estuviera suspensa en un momento de espera. A medida que caminaban, la piedra que había tocado el tigre al final del pasillo comenzó a emitir una leve vibración. Un retumbar profundo, como si la isla estuviera respirando bajo sus pies, se hizo presente. El suelo parecía moverse levemente, como si estuvieran a punto de ser arrastrados hacia algún lugar desconocido. Los hombres miraron con nerviosismo, pero el tigre no mostró signos de miedo. Su rostro estaba imperturbable, aunque una ligera arruga surcaba su frente. «Estamos en el centro de la isla, lo sé», dijo el tigre en voz baja, casi para sí mismo. «Este es el último paso». Pero algo en su voz traía consigo una sensación de presagio. El grupo no pudo evitar sentirse más inquieto. A medida que el capitán avanzaba hacia un punto más profundo en la oscuridad, un grito abrupto se escuchó. Un hombre cayó al suelo, un estruendo resonó, seguido de un silencio mortal. «¿Quién ha caído?», gritó uno de los hombres. El tigre, con un rápido movimiento, se giró hacia la fuente del ruido. Era el hombre que se había adelantado demasiado, cayendo en una trampa oculta. La grieta, casi invisible, se abrió bajo sus pies, tragándose al desafortunado marinero. Solo su grito de desesperación quedó resonando en el aire mientras la isla volvía a retomar su silencio. «El suelo no es lo que parece», dijo el tigre en voz grave. «Tengan cuidado». La tripulación se reunió rápidamente a su alrededor. La trampa había sido astuta, pero el capitán sabía que la isla no era un lugar para los descuidados. La mente del tigre comenzó a pensar rápidamente, buscando una solución a la situación. En ese momento, sus ojos brillaron con una intuición repentina. «Nos están observando», murmuró. Al principio, nadie entendió qué quería decir. Pero antes de que pudieran preguntar,
El suelo bajo sus pies comenzó a temblar nuevamente. Unos extraños resplandores azules comenzaron a brillar en las paredes, y en el aire flotaban destellos de energía que no podían comprender. El entorno empezó a cambiar a su alrededor. Las sombras de los árboles de la selva parecían moverse y fusionarse, dando la sensación de que algo estaba al acecho. «La trampa no solo es física», exclamó el tigre, señalando las extrañas luces que se formaban ante ellos. «Estamos siendo atraídos a un juego mucho más grande. La isla no solo prueba nuestra fuerza, sino también nuestra mente». Con esa revelación, el grupo de la tripulación se dio cuenta de que la lucha en la isla iba mucho más allá de las trampas físicas. La isla misma los estaba sometiendo a pruebas psicológicas, a acertijos que desbordaban los límites de lo que habían imaginado. No era solo cuestión de sobrevivir, era cuestión de resistir el influjo que la isla intentaba imponerles. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó uno de los hombres, visiblemente perturbado. «Escuchen bien», respondió el tigre, sus ojos fijándose en el brillo de las piedras que rodeaban el pasillo. «Debemos mantener la calma. No podemos caer en el juego de la isla. Necesitamos avanzar con inteligencia, no solo con fuerza». La tripulación asintió, aunque algunos aún miraban con desconfianza las extrañas luces que comenzaban a aparecer en las paredes. El tigre se adelantó, tomando un paso firme hacia la oscuridad, confiando en que la astucia y la determinación serían sus mejores armas. «Mantengan la formación. No podemos separarnos». Pero a medida que avanzaban, las luces aumentaban su intensidad. Un zumbido extraño y penetrante comenzó a llenar el aire, como un canto lejano que parecía provenir de lo más profundo de la isla. El tigre cerró los ojos por un momento, concentrándose. Sabía que el verdadero enemigo no era solo la naturaleza salvaje de la isla, sino lo que se escondía más allá de lo visible. «Es una ilusión», murmuró. «Todo esto es solo un truco». El grupo continuó, paso a paso, evitando caer en la tentación de seguir las luces brillantes. Sabían que si se dejaban llevar, la isla los consumiría. Cada uno de ellos estaba a prueba, forzado a enfrentarse a sus propios miedos y deseos. El aire, cargado de la extraña energía de la isla, parecía cada vez más pesado. De repente, el tigre hizo una señal. Un túnel se abría ante ellos, mucho más grande que los anteriores, y del otro lado, la silueta de lo que parecía una puerta colosal. «Ahí está», dijo el tigre, su voz firme como nunca. «El verdadero reto. Pero debemos estar listos. Lo que está detrás de esa puerta podría cambiarlo todo». La tripulación respiró hondo, reconociendo que lo peor estaba por llegar. La isla había demostrado ser más peligrosa de lo que imaginaban, pero su capitán los guiaba con una firmeza que les infundía valor. Un último vistazo a la oscuridad, y con una determinación renovada, el tigre y su tripulación cruzaron el umbral de la puerta. Capítulo 7. El misterio de la puerta sellada. La puerta que encontraron al final del pasadizo era imponente. Sus enormes puertas de hierro negro parecían estar selladas por siglos, y el aire a su alrededor estaba impregnado de un misterio palpable. No era solo una barrera física, sino también una mental, como si el simple acto de cruzar ese umbral pudiera cambiar el destino de los hombres que se atrevían a hacerlo. El tigre de la Malasia observaba la puerta con una intensidad inquebrantable. Sus ojos recorrían cada uno de los grabados que adornaban su superficie, como si pudiera desentrañar el secreto oculto en aquellos símbolos antiguos. Cada uno de ellos parecía contar una historia que se había perdido en el tiempo, historias de héroes caídos, dioses olvidados y criaturas míticas. «Este es el verdadero desafío», dijo el tigre, mientras sus compañeros se alineaban detrás de él. «La isla quiere que entremos, pero debemos estar preparados para lo que nos espera del otro lado». Un silencio absoluto se apoderó de la tripulación. Cada uno de ellos sentía la presión del momento. El deseo de continuar, la necesidad de encontrar lo que buscaban, chocaba con la incertidumbre de lo que podría aguardar en ese lugar oscuro. El capitán dio un paso al frente, y con una fuerza renovada, colocó su mano sobre el símbolo central de la puerta. Este resplandeció brevemente, como si respondiera a su toque. El tigre no se inmutó, pero sus hombres observaban con expectación, sintiendo como sus corazones latían al ritmo del misterio que se desplegaba ante ellos. «Es una prueba», murmuró uno de los marineros, incapaz de contener su emoción. «Lo es», respondió el tigre sin apartar la vista. «Pero no podemos temer.
La puerta solo se abrirá si somos dignos de cruzarla. Las pruebas de la isla están diseñadas para ponernos a prueba. Y si no conseguimos abrirla, nunca podremos conocer el verdadero secreto de este lugar. Entonces, el tigre comenzó a examinar la puerta más detenidamente, buscando cualquier indicio de una clave o pista que pudiera ayudarles a avanzar. Después de un largo rato de inspección, sus ojos se detuvieron en un pequeño grabado en la parte inferior, apenas visible a simple vista. Era un símbolo en forma de círculo, con líneas radiales que se extendían hacia afuera. El mismo símbolo apareció en varias partes del pasadizo, como si la isla estuviera guiándolos hacia esa revelación. El círculo, susurró el tigre. Es la clave. De repente, sin previo aviso, un suave zumbido comenzó a llenar el aire. La puerta de hierro se movió lentamente, y con un ruido sordo, las enormes compuertas comenzaron a abrirse, revelando un espacio oscuro que parecía extenderse más allá de lo que los ojos podían ver. La tripulación se agrupó, el miedo y la ansiedad acumulándose mientras cruzaban la puerta. El interior estaba completamente oscuro, y el aire era pesado y denso. Los hombres, temerosos de lo que podría acechar, se agruparon en torno al tigre, buscando su liderazgo. «Avancemos, pero con cautela», ordenó el capitán, manteniendo su rostro impasible. «No sabemos lo que encontraremos aquí». El grupo se adentró en la oscuridad, las sombras parecían engullirlos a medida que avanzaban. No había rastro de luz, y el sonido de sus pasos resonaba, amplificado por el vacío alrededor de ellos. Cada uno de los hombres sentía la presencia de algo inexplicable, como si estuvieran siendo observados desde todas partes. De repente, una voz grave y resonante surgió de la oscuridad, haciendo que el grupo se detuviera en seco. La voz parecía venir de todas partes al mismo tiempo, envolviendo a los hombres en un manto de misterio. «¿Qué buscan, viajeros?», resonó la voz, que parecía conocer cada pensamiento en sus mentes. «Buscamos la perla que la isla guarda», respondió el tigre, sin dudarlo, su tono firme y decidido. «Venimos en busca de lo que nos fue prometido». «Prometido», dijo la voz con un tono sombrío. «Ningún hombre puede reclamar lo que no ha ganado. ¿Estáis dispuestos a pagar el precio por lo que deseáis?». El grupo miró a su alrededor, pero no había rastro de ninguna figura. El tigre, sin embargo, sabía que la isla no era solo un lugar físico. Estaba siendo desafiado en su alma, en su voluntad misma. Sabía que para ganar lo que quería, tendría que enfrentarse a sus propios miedos y dudas. «No buscamos regalos», dijo el tigre, con voz baja pero firme. «Solo lo que hemos ganado con nuestro esfuerzo». Hubo un silencio por un momento, como si la isla estuviera evaluando su respuesta. Luego, la voz volvió, pero esta vez sonaba menos ominosa, más como una advertencia. «Entonces, avanzad. Pero recordad, lo que obtengáis de esta isla os cambiará para siempre». Al instante, una luz suave comenzó a emanar desde el suelo, iluminando el espacio que antes había sido completamente oscuro. La luz se expandió lentamente, revelando una vasta caverna. En su centro, sobre un pedestal, descansaba una enorme perla. Era de un blanco brillante, como si reflejara todas las luces del mundo, pero con una profundidad tal que parecía contener toda la sabiduría de los siglos. El tigre dio un paso adelante, pero sus compañeros lo detuvieron con una mano en su hombro. El aire estaba cargado de una energía palpable, y la perla parecía atraerlos con una fuerza magnética. Algo dentro de ellos los impulsaba a acercarse, pero todos sabían que debía haber una última prueba. «¿La tomamos?», preguntó uno de los hombres, su voz llena de incertidumbre. «No todavía», respondió el tigre. «Algo no está bien aquí. Este no es el final». La perla estaba allí, pero el tigre intuía que lo más importante aún no había sido revelado. La isla no había terminado de probarlos, y el verdadero reto estaba por venir. Pero el capitán no iba a permitir que la avaricia o el deseo los cegaran. Tendrían que superar la última prueba para reclamar lo que verdaderamente les pertenecía. Capítulo 8. La sombra del guardián. La inmensa perla descansaba sobre su pedestal de piedra, brillando con una luz que parecía provenir de su interior. Su resplandor era hipnótico, casi irreal, y cada uno de los hombres sentía en su interior un deseo profundo de acercarse y reclamarla. Pero el tigre de la Malasia no se dejó llevar por la fascinación. Había aprendido a desconfiar de lo que parecía demasiado fácil. Dio un paso al frente,
con la mirada fija en la perla, pero sin apresurarse. Sus sentidos estaban alerta, esperando el peligro que aún no se revelaba. «Es una trampa», murmuró Yáñez, su fiel compañero, poniéndose a su lado. «Nada en esta isla se entrega sin luchar». El capitán asintió levemente. Conocía bien las artimañas de los tesoros ocultos. Las leyendas hablaban de guardianes invisibles, de trampas mortales, de maldiciones que perseguían a quienes osaban robar lo que no les pertenecía. «Pero si hay una trampa», dijo el tigre, «también debe haber una forma de desactivarla». El grupo se dispersó con cautela, observando cada detalle de la caverna. Las paredes estaban cubiertas de antiguos grabados, algunos representaban figuras humanas, otras mostraban criaturas de aspecto monstruoso que parecían vigilar desde las sombras. Y entonces, en el suelo, justo frente al pedestal, Sandokan notó algo extraño: una serie de marcas talladas en la piedra, formando un círculo alrededor de la perla. «Esto no es solo un adorno», dijo en voz baja. «Es un sello». Yáñez frunció el ceño. «¿Un sello? ¿Como un hechizo? ¿O una advertencia?», añadió el tigre. Antes de que pudieran analizarlo más, un sonido grave resonó en la cueva. No era un estruendo, sino algo más inquietante, un susurro profundo que vibraba en los huesos, como si la misma roca hablara. Los hombres se tensaron, y el aire pareció volverse más denso, más pesado. Entonces, de la oscuridad que se acumulaba en los rincones de la caverna, algo comenzó a moverse. Una sombra. No tenía forma definida al principio, solo una presencia oscura que parecía alargarse y expandirse como un manto viviente. Pero a medida que avanzaba, adoptó la silueta de un guerrero alto y esbelto, envuelto en una armadura antigua. Su rostro era indistinguible, cubierto por una máscara sin rasgos. Y en su mano derecha, sostenía una larga lanza de obsidiana, cuya punta parecía absorber la luz. «El guardián», susurró uno de los marineros, dando un paso atrás. La figura espectral no habló, pero su intención era clara. Se interponía entre ellos y la perla, desafiándolos con su mera presencia. Sus movimientos eran lentos, pero cada paso que daba hacia adelante hacía temblar la caverna, como si la misma isla reconociera su autoridad. El tigre de la Malasia no retrocedió. Sus ojos se encontraron con la vacía máscara del guardián, y en ese momento entendió que no estaban ante una simple aparición. Aquel ser no solo protegía a la perla. Juzgaba a quienes la deseaban. «No podemos atacarlo sin saber lo que enfrentamos», dijo Yáñez, con la mano en la empuñadura de su sable. «No», respondió el tigre, con voz firme. «Pero tampoco podemos retroceder». El guardián levantó su lanza, y el aire a su alrededor vibró con una energía extraña. Luego, en un movimiento veloz como un relámpago, la arrojó contra el tigre. Sandokan se lanzó a un lado, y la lanza impactó contra la piedra, partiendo el suelo con una fuerza descomunal. El capitán rodó y se puso en pie de inmediato, con los ojos encendidos por la adrenalina. «Aguantad», gritó a sus hombres. «Esto no ha terminado». El guardián avanzó, deslizándose como si flotara sobre el suelo. Sus movimientos no eran humanos. Había algo irreal en su manera de desplazarse, como si existiera en una dimensión diferente. Y cuando volvió a atacar, fue con una rapidez imposible. El tigre esquivó por poco, pero otro de sus hombres no tuvo tanta suerte. La sombra del guardián lo rozó apenas, y el marinero cayó de rodillas, con la piel pálida como si algo le hubiese arrebatado la fuerza vital. «No lo toquen», exclamó Yáñez. «Es un espectro». El capitán apretó los dientes. No podían ganar con la fuerza bruta. Debían encontrar otro camino. Y entonces, su mirada volvió al suelo, a aquel círculo tallado en la piedra. «El sello», murmuró. «Eso es lo que lo mantiene aquí». Si querían derrotar al guardián, no era con espadas ni balas. Tenían que romper el círculo. Pero ¿cómo? El tiempo se agotaba. El guardián alzó su lanza una vez más, dispuesto a acabar con ellos. Y fue entonces cuando Yáñez, comprendiendo el plan del tigre, tomó una antorcha y la arrojó con todas sus fuerzas sobre una de las marcas del sello. La llama impactó, y en el mismo instante, el grabado se quebró. Un sonido gutural surgió del guardián, como un rugido ahogado. Su cuerpo se estremeció, como si algo invisible estuviera arrancándolo del lugar al que pertenecía. El tigre no dudó.
Con un rápido movimiento, deslizó su cuchillo sobre el resto de los símbolos. Cada marca rota debilitaba más a la sombra. Y cuando el último símbolo fue destruido, el guardián emitió un último grito y se desvaneció en un torbellino de oscuridad. La caverna quedó en silencio. El tigre se incorporó lentamente, observando el lugar donde la criatura había desaparecido. Sus hombres se miraron entre sí, aún sin creer lo que acababan de presenciar. Y entonces, la perla, aquella joya de tamaño imposible, emitió un resplandor más fuerte, como si la isla reconociera que habían superado la prueba. El tigre se acercó y, con una mezcla de respeto y determinación, tomó la perla entre sus manos. Sabía que aún no estaban a salvo. Pero lo que había empezado como una simple búsqueda de tesoros se había convertido en algo más grande. La isla tenía su propio destino, y ellos formaban parte de él. «Nos vamos», dijo el capitán. «Pero aún no hemos visto el último secreto de este lugar». Con la perla en su poder, el destino de la tripulación estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 9. La traición en la niebla. El mar se extendía en la inmensidad de la noche, oscuro y silencioso como una bestia dormida. La fragata de Sandokan surcaba las aguas con rapidez, dejando atrás la isla donde habían recuperado la perla más valiosa de los mares. Sin embargo, la victoria tenía un sabor amargo. La emboscada de Sarkov había sido demasiado precisa. Alguien había hablado. En la cubierta, Sandokan permanecía de pie junto al timón, con la mirada clavada en el horizonte. A su lado, Yáñez cruzaba los brazos, pensativo. «Esto fue una trampa», dijo el portugués en voz baja. «Nadie podía saber que iríamos por la perla, salvo nosotros». Sandokan asintió lentamente. «Entre mi tripulación hay un traidor». Kanmamuri, que escuchaba a unos pasos de distancia, se acercó con el ceño fruncido. «Es impensable, capitán. Todos han luchado a nuestro lado durante años. Y, sin embargo, Sarkov nos esperaba justo en la ruta de escape», replicó Sandokan. «No fue casualidad». Yáñez suspiró, apoyándose en la barandilla. «El problema es que no sabemos quién es». De repente, el sonido de unos pasos rápidos irrumpió en la calma. Un tripulante llegó corriendo desde la bodega. «Capitán. Surama ha desaparecido». Sandokan se giró con rapidez. Desaparecido. «No está en su puesto», continuó el marinero. «Y alguien forzó la escotilla que da al mar». Un mal presentimiento recorrió al tigre de la Malasia. «A la cubierta de popa». El grupo corrió hacia la parte trasera del barco, justo a tiempo para ver una pequeña sombra deslizándose por la borda con una cuerda. Un bote flotaba en el agua, listo para zarpar. «Deténganlo». Rugió Sandokan. Surama, al verse descubierto, sacó una pistola y disparó sin dudar. Un estruendo sacudió la noche. Los piratas se lanzaron al suelo. Antes de que pudiera disparar de nuevo, Yáñez desenfundó su revólver y apretó el gatillo. El traidor soltó un grito ahogado y cayó de espaldas en el bote. «Recuperadlo», ordenó Sandokan. Dos hombres descendieron con rapidez y arrastraron el cuerpo de vuelta a la cubierta. Surama jadeaba, con la sangre manchando su camisa. La pistola se le había caído de las manos, y su rostro estaba pálido. «Así que eras tú», dijo Sandokan, inclinándose sobre él. «¿Cuánto te pagó Sarkov?» El hombre tosió, esbozando una sonrisa débil. «No todos creen en tu causa, capitán. Hay quienes prefieren el oro». «¿Cuánto?», insistió Sandokan con los dientes apretados. Surama cerró los ojos y dejó escapar un último suspiro. Los hombres se quedaron en silencio. «Ya no responderá», dijo Yáñez, guardando su arma. Sandokan se incorporó. Su mandíbula estaba tensa, pero no dijo nada. Miró el cadáver con frialdad. «Que lo arrojen al mar», ordenó. Los marineros obedecieron en silencio. El cuerpo de Surama desapareció en la negrura de las aguas, tragado sin resistencia por las olas. «Pero esto aún no ha terminado», continuó el tigre de la Malasia. «Si Surama nos vendió, significa que Sarkov no tardará en alcanzarnos». Yáñez miró hacia el horizonte. «Y si nos sigue, no descansará hasta arrebatarnos la perla». «Entonces», dijo Sandokan, con una chispa feroz en los ojos, «lo esperaremos preparados». Los piratas asintieron.
Sabían que la batalla aún no había terminado. En la oscuridad del mar, un enemigo acechaba. Capítulo 10. La sombra de Sarkov. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. El cielo teñido de tonos dorados se reflejaba en las aguas tranquilas, como si el océano intentara ocultar el peligro que acechaba. En la cubierta de la fragata, Sandokan observaba el horizonte con el ceño fruncido. Aunque el traidor había sido eliminado, la amenaza de Sarkov aún pendía sobre ellos. Yáñez se acercó con su característico aire despreocupado, aunque su mirada delataba una inquietud inusual. ¿Crees que nos sigue? Sandokan no aparto la vista del mar. Sarkov no es un hombre que abandone una cacería. Si sabe que llevamos la perla, hará lo que sea para arrebatárnosla. Entonces hay que prepararnos, intervino Kanmamuri, que había estado escuchando. No podemos permitir que nos tome por sorpresa. Sandokan asintió. Daremos la vuelta al arrecife de los 7 colmillos. Es un paso peligroso, pero nos dará ventaja. Si nos persigue, lo obligaremos a pelear en terreno que conocemos. Los hombres se dispersaron para preparar el barco. Sabían que la fragata de Sarkov era más grande y contaba con más cañones, pero la astucia del Tigre de la Malasia era una ventaja que ningún enemigo podía subestimar. El aviso de los vigías. Horas más tarde, un grito rompió la tranquilidad. Vela a estribor. Todos alzaron la vista. En el horizonte, una nave de velas negras se acercaba a toda velocidad. Sarkov. Murmuró Yáñez. El viento soplaba con fuerza, hinchando las velas de ambos barcos. Sandokan tomó el catalejo y enfocó la nave enemiga. En la cubierta, pudo distinguir la imponente figura del capitán Sarkov, con su uniforme impecable y su rostro marcado por la determinación. Nos ha alcanzado antes de lo esperado, dijo Sandokan. A sus puestos, hombres. Los piratas corrieron a armarse. Cañones fueron preparados, sables afilados y mosquetes cargados. La fragata de Sandokan viró hacia el arrecife, guiada con precisión por sus hábiles marineros. Sarkov, al notar la maniobra, sonrió desde su navío. Así que intentas huir, Tigre de la Malasia, pero esta vez, no escaparás. Con un gesto, ordenó aumentar la velocidad. La cacería había comenzado. La persecución en el arrecife. El mar se tornó traicionero al acercarse a los 7 colmillos. Rocas afiladas emergían del agua como los dientes de una bestia. Solo un navegante experto podía atravesarlo sin encallar. Mantengan el rumbo y sigan mis órdenes, gritó Sandokan. Los piratas maniobraban con precisión, guiando la fragata entre los estrechos pasajes del arrecife. Detrás de ellos, el barco de Sarkov se acercaba peligrosamente. No podrán pasar sin reducir la velocidad, dijo Yáñez con una sonrisa. Y nosotros les sacaremos ventaja. Pero Sarkov no era un enemigo fácil. En lugar de frenar, su barco se inclinó peligrosamente al forzar el giro, esquivando por poco una roca gigante. Maldita sea, ese loco no se detendrá, exclamó Kanmamuri. Entonces debemos actuar antes de que nos alcance, decidió Sandokan. Preparen los canones de popa. Los artilleros se apresuraron a sus puestos. Con un gesto de su capitán, los cañones rugieron. Boom. Las explosiones resonaron por todo el arrecife. Uno de los proyectiles impactó contra el costado del barco de Sarkov, arrancando madera y haciendo tambalear la nave. Pero Sarkov no se inmutó. ¡Fuego! Los cañones enemigos respondieron con estruendo. Un proyectil pasó rozando la fragata de Sandokan, destrozando parte de la barandilla y lanzando astillas al aire. El Tigre de la Malasia se aferró al timón con fuerza. Mantengan el curso. Aún no hemos terminado. La batalla en el arrecife apenas comenzaba. Capítulo 11. El rugido del tigre. El estruendo de los cañones seguía resonando sobre las aguas traicioneras del arrecife de los 7 colmillos. La fragata de Sandokan, ágil y bien maniobrada, se deslizaba entre las rocas afiladas mientras la nave de Sarkov, más grande pero menos flexible, intentaba seguirla. La tensión en la cubierta era palpable. «Recarguen los cañones», ordenó Sandokan, con la mirada fija en el enemigo. «No podemos dejar que nos alcance». Los artilleros trabajaban con rapidez. La madera crujía bajo los pies de los hombres mientras los proyectiles eran introducidos en los cañones y la pólvora chisporroteaba.
Yáñez, con su eterna sonrisa despreocupada, se acercó al capitán. Si seguimos así, tarde o temprano ese maldito va a alcanzarnos. Lo sé, admitió Sandokan. Pero si logramos llevarlo más adentro del arrecife, quedará atrapado. Yáñez echó un vistazo al mapa que tenía enrollado en la mano. Hay un pasaje angosto unas millas más adelante. Si logramos atravesarlo antes que él, podríamos hacerle caer en una trampa. El tigre de la Malasia asintió y volvió su atención al timón. Entonces que todos se preparen. Esto aún no ha terminado. Un enemigo implacable. Mientras tanto, en la fragata de Sarkov, el capitán observaba a su presa con ojos fríos. Sus oficiales esperaban sus órdenes en silencio. No se escapa, dijo con voz firme. Han cometido el error de enfrentarse a mí en mar abierto. Uno de sus oficiales, un hombre de bigote grueso y expresión preocupada, se acercó. Señor, el arrecife es peligroso. Si seguimos a esa velocidad, podríamos encallar. Sarkov apenas parpadeó. Prefiero arriesgarme a eso antes que permitir que Sandokan escape. Pero, mi capitán. Sarkov levantó una mano. Cañones listos. Quiero que disparemos en cuanto los tengamos a tiro. Los artilleros asintieron y corrieron a sus puestos. Un joven vigía, desde lo alto del mástil, gritó. Se dirigen al paso estrecho. Sarkov sonrió. Es un suicidio. Si intentan atravesarlo, estarán a mi merced. La trampa en el estrecho. El paso era angosto, apenas lo suficientemente ancho para una sola embarcación. A ambos lados, afiladas formaciones rocosas sobresalían del agua como colmillos de una bestia marina. Solo los marinos más experimentados se atrevían a navegar por allí, pues un mínimo error significaba la destrucción del barco. Timón a babor. Ordenó Sandokan, girando la rueda con fuerza. La fragata se inclinó peligrosamente, pero logró encaminarse por el estrecho. Los piratas se aferraron a lo que pudieron mientras las velas crujían bajo la fuerza del viento. Sujetens bien, gritó Komamori. Si fallamos el giro, nos estrellaremos. Los hombres obedecieron, sus rostros tensos por la tensión. Atrás, la nave de Sarkov se acercaba a toda velocidad. Van a intentar seguirnos, exclamó Yáñez. Exactamente lo que quiero, murmuró Sandokan. Cuando la nave enemiga entró en el estrecho, la fragata de Sandokan ya estaba saliendo al otro lado. Fue entonces cuando el tigre de la Malasia gritó. Disparen a las rocas. Los cañones rugieron con furia, pero no apuntaban a la nave de Sarkov, sino a los bordes del estrecho. Las explosiones retumbaron en el aire y, con un estrépito ensordecedor, enormes fragmentos de piedra comenzaron a derrumbarse. Sarkov vio el peligro demasiado tarde. Malditos Sean. Viren. Pero su barco era demasiado grande para reaccionar a tiempo. Rocas gigantes se desprendieron y cayeron al agua, cerrando el paso detrás de la fragata de Sandokan. El estruendo fue seguido de un silencio mortal. La nave de Sarkov quedó atrapada. El rugido del tigre. Desde la cubierta de su barco, Sandokan observó la escena con satisfacción. No podrán seguirnos ahora. Yáñez soltó una carcajada. Ya. Si Sarkov sobrevive a esto, le va a tomar días encontrar otra salida. Komamori exhaló un suspiro de alivio. No lo derrotamos, pero al menos lo dejamos fuera de combate por ahora. Sandokan se cruzó de brazos. No tardará en volver. Y la próxima vez, vendrá con más fuerza. Los hombres asintieron, sabiendo que el peligro aún no había terminado. Pero por ahora, el tigre de la Malasia había vuelto a burlar a su enemigo. El barco puso rumbo hacia el siguiente destino, donde nuevas amenazas y desafíos les esperaban. Capítulo 12. La venganza de Sarkov. La fragata de Sandokan navegaba con el viento a favor, dejando atrás el estrecho donde habían atrapado a Sarkov. El cielo era de un azul puro y el sol brillaba con intensidad sobre las aguas de la bahía de Labuan. Pero la calma era engañosa. No me fío, dijo Yáñez, apoyado en la barandilla mientras fumaba su pipa. Conozco a tipos como Sarkov. No se quedará de brazos cruzados. Sandokan, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte, asintió. Lo sé. Y no tardará en hacernos sentir su furia. Los hombres estaban relajados tras su última victoria,
Pero el tigre de la Malasia no compartía su tranquilidad. Se movía por la cubierta con la inquietud de un animal que percibe una amenaza invisible. «Capitán», gritó un vigía desde el mástil. «Velas en el horizonte». Sandokan subió a la cofa con agilidad felina y observó el punto señalado. A lo lejos, varias embarcaciones se acercaban a toda velocidad. La bandera de Labuan ondeaba sobre ellas. «Sarkov», murmuró con los ojos entrecerrados. «Un enemigo reforzado». La sorpresa fue aún mayor cuando Yáñez observó a través del catalejo. «No es solo Sarkov», dijo con gravedad. «Tiene apoyo de la Armada Británica». La revelación cayó como un cubo de agua fría sobre la tripulación. No stationaron. Rugio Komamori. ¿Cómo pudo aliarse con los ingleses tan rápido? Sandokan descendió rápidamente y reunió a su tripulación. «Escuchen bien», bramó. «No podemos enfrentarnos a una flota completa en mar abierto. Tendremos que jugar con ventaja». Yáñez asintió. «Hay un grupo de islas al norte. Podemos perdernos entre ellas». Sandokan se giró hacia el timonel. «Rumbo al norte, máxima velocidad». Los marineros se pusieron en movimiento. Las velas fueron ajustadas y la fragata comenzó a virar, pero los barcos de Sarkov ya se acercaban. Fuego en el mar. Los primeros disparos no tardaron en llegar. Los cañones británicos rompieron el silencio con un estruendo atronador. Proyectiles de hierro surcaron el aire, levantando columnas de agua a escasos metros del barco de Sandokan. «Nos alcanzarán antes de que lleguemos a las islas», advirtió Kanmamuri. «Entonces tendremos que devolver el favor», gruñó Sandokan. «Cañones a estribor, fuego a discreción». Los artilleros se apresuraron a responder el ataque. Una andanada de proyectiles salió disparada hacia la nave más cercana, golpeándola en el casco. Una explosión de astillas y humo cubrió la embarcación enemiga, pero no fue suficiente para detenerla. No basta. Gritó Yáñez. Siguen acercándose. Los barcos británicos y la fragata de Sarkov eran demasiados. A pesar de la destreza de Sandokan, el enemigo reducía la distancia con rapidez. «Nos están cercando», murmuró Kanmamuri. Sandokan apretó los puños. La situación era desesperada. «Hacia las islas malditas». Seguid navegando. Ordenó Sandokan. «Hay una forma de perderlos». La fragata se dirigió directamente a un grupo de islas que se erguían en el horizonte como sombras espectrales. La vegetación densa cubría los islotes, y los acantilados escarpados hacían que la navegación fuese un desafío incluso para los marinos más experimentados. «Las islas malditas», exclamó Yáñez. «Nadie que entra ahí sale con vida». Sandokan sonrió con fiereza. «Exactamente por eso vamos allí». Los marineros se miraron entre sí con dudas, pero confiaban en su líder. La fragata entró en un estrecho canal entre dos islas cubiertas de bruma. Las aguas eran más oscuras, y un espeso silencio envolvía el lugar. «Si Sarkov nos sigue aquí, se lamentará», susurró Sandokan. Yáñez miró hacia atrás. «No sé si somos nosotros los que debemos preocuparnos. Algo en este lugar no me gusta». A su alrededor, sombras parecían moverse entre los árboles de las islas. Algo acechaba en la espesura. Algo que ni siquiera Sandokan esperaba. Capítulo 13. La sombra en la selva. La fragata de Sandokan avanzó lentamente entre los canales de las islas malditas. La bruma espesaba el aire, y la vegetación se alzaba como muros oscuros a cada lado. Apenas se oía el murmullo del agua contra la madera del barco. No había cantos de aves ni el zumbido de insectos. Era como si la isla estuviera muerta. «Este lugar me da escalofríos», murmuró Kanmamuri, mirando la selva con el ceño fruncido. «Eso es bueno», respondió Sandokan con una media sonrisa. «Si a ti te inquieta, imagina cómo se sentirá Sarkov». Desde la cofa, el vigía lanzó un grito ahogado. «Barcos enemigos. Nos siguen de cerca». Yáñez maldijo entre dientes mientras miraba con el catalejo. «Sarkov es más terco de lo que pensábamos. Se ha atrevido a entrar. Entonces, le daremos una bienvenida adecuada», sentenció Sandokan. Preparen las armas. La tripulación se preparó en silencio. Si bien las islas ofrecían ventaja, también les obligaban a moverse con precaución.
Un mal giro y la fragata podría quedar encallada entre las rocas. Pero antes de que pudieran planear su siguiente movimiento, un grito rasgó el aire. Un grito inhumano. Criaturas de la bruma. El sonido no provenía de los barcos enemigos. Venía de la selva. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Yáñez, con la mano en la empuñadura de su pistola. Antes de que alguien pudiera responder, algo silbó a través de la bruma. Un proyectil, pero no de cañón, una flecha. Se clavó en la madera de la cubierta, a apenas un palmo del pie de Sandokan. Nos atacan. Rugio Komamori. Desde la espesura, siluetas emergieron como espectros. Eran hombres, pero no marineros ni soldados británicos. Sus cuerpos estaban cubiertos de pinturas de guerra, y sus ojos brillaban con una ferocidad salvaje. Portaban lanzas, flechas y machetes afilados. Nativos, murmuró Yáñez. Y no parecen muy hospitalarios. Antes de que Sandokan pudiera dar una orden, un segundo ataque comenzó. Flechas llovieron sobre la cubierta, obligando a los hombres a cubrirse. Algunos marineros gritaron de dolor al ser alcanzados. Resisten. Ordenó Sandokan, desenvainando su alfanje. No disparen hasta que yo lo ordene. Las canoas de los nativos emergieron de la niebla, rodeando el barco como depredadores acechando a su presa. Eran rápidos y silenciosos, moviéndose con una coordinación aterradora. Entonces, un nuevo estruendo sacudió el aire. Pero esta vez, no eran los nativos. Era Sarkov. La batalla de tres frentes. Los cañones británicos abrieron fuego contra la fragata de Sandokan. Los proyectiles impactaron contra el agua y las rocas cercanas, haciendo que la bruma se alzara como una cortina fantasmal. Sarkov también está bajo ataque, exclamó Yáñez, señalando hacia el canal. Era cierto. Las canoas nativas habían cambiado de objetivo y se lanzaban ahora contra los barcos británicos. Parecía que los recién llegados eran considerados enemigos por igual. Bien, murmuró Sandokan con una sonrisa feroz. Que se destruyan entre ellos. Nosotros aprovecharemos la oportunidad. Yáñez asintió. Si logramos atravesar esta locura, podremos escapar. Pero escapar no sería tan fácil. Los nativos, aunque ahora divididos en dos frentes, seguían atacando la fragata con furia. Algunos lograron abordarla, enfrentándose cara a cara con los hombres de Sandokan. El tigre de la Malasia saltó hacia adelante, blandiendo su alfanje con la destreza de un guerrero nato. Sus golpes eran rápidos y letales, y en cuestión de segundos, los cuerpos de sus enemigos yacían en la cubierta. Yáñez peleaba a su lado, disparando con precisión mortal. Kanmamuri, con su daga en mano, luchaba con la fiereza de un tigre acorralado. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La sombra de Sarkov. Desde la bruma, un nuevo enemigo apareció. Sarkov. Montado en un esquife, vestido con su uniforme impecable y con una espada en la mano, observó la escena con frialdad. Sandokan. Gritó, señalándolo. Tu reina de terror termina hoy. El tigre de la Malasia lo miró con una sonrisa desafiante. Tendrás que venir a buscarme, Sarkov. El capitán británico alzó su espada y gritó una orden. Su barco avanzó directamente hacia la fragata de Sandokan, dispuesto a embestirla. «Es ahora o nunca», gritó Yáñez. «Si no escapamos, nos aplastarán entre los nativos y los británicos». Sandokan tomó una rápida decisión. Du Valaman. Rumbo al canal del oeste. El timonel obedeció al instante, y la fragata comenzó a moverse. Pero Sarkov no iba a dejarlos escapar tan fácilmente. Su barco se acercaba cada vez más. La niebla se cerraba a su alrededor. Y en las sombras de la selva, los ojos de los nativos seguían observando, esperando, acechando. Capítulo 14. El filo del abismo. La fragata de Sandokan surcaba las aguas turbulentas del canal del oeste, dejando tras de sí un rastro de espuma y pólvora. El aire estaba cargado del estruendo de los cañones y los gritos de guerra. A su espalda, el barco de Sarkov avanzaba como un depredador implacable, decidido a dar caza al tigre de la Malasia de una vez por todas. Pero entre ambos, las canoas de los nativos aún pululaban como enjambres de avispas. Algunas atacaban indiscriminadamente a los británicos, otras intentaban abordar la fragata de Sandokan. Maldita sea.
gruñó Yáñez, disparando contra un guerrero que intentaba saltar a bordo. Nos están acorralando. Aguanten, Ordenó Sandokan. No podemos permitir que nos detengan aquí. Kanmamori, cubierto de sudor y sangre, forcejeaba con un nativo que había logrado subir a la cubierta. Con un golpe certero de su daga, lo hizo caer de nuevo al agua, donde otras sombras se movían bajo la superficie. Sandokan mira, Exclamó el fiel sirviente, señalando hacia las profundidades. Debajo del oleaje, se vislumbraban siluetas de cocodrilos deslizándose entre los restos de la batalla. Estos malditos lagartos están esperando su festín, murmuró Yáñez, disparando a otro enemigo. Pero los británicos no les darían tiempo de preocuparse por los cocodrilos. Desde el barco de Sarkov, un nuevo estruendo sacudió el aire. Un proyectil de cañón surcó el cielo y explotó contra la popa de la fragata de Sandokan, haciendo que la embarcación se tambaleara violentamente. Impacto en el timón. Gritó un marinero. La fragata se inclinó de lado, perdiendo maniobrabilidad. Sandokan maldijo por lo bajo. Si no lograban recuperar el control, quedarían a merced de Sarkov y su artillería. Todos a los remos. Bramó. Tenemos que salir de este canal antes de que nos vuelen en pedazos. Los hombres obedecieron sin dudar. A pesar del agotamiento, comenzaron a remar con todas sus fuerzas, tratando de llevar el barco fuera del alcance de los cañones enemigos. Pero Sarkov ya estaba demasiado cerca. El desafío del capitán. El capitán británico, de pie en la proa de su barco, alzó su espada y gritó: Sandokan, rinde tu nave y enfrentarás un juicio justo. Sigue huyendo y morirás como un perro en estas aguas malditas. El tigre de la Malasia rió con amargura. Prefiero la muerte antes que la esclavitud, Sarkov. Entonces, así será, respondió el británico. El barco de Sarkov giró para embestir la fragata de Sandokan, dispuesto a chocar con ella para acabar la batalla de una vez por todas. Nos va a partir en dos. Grito Komamori. Pero Sandokan ya tenía un plan. Todos agarrentes fuerte. Antes de que la colisión se produjera, el tigre de la Malasia hizo lo impensable. Ordenó a los marineros soltar las velas de golpe. El viento, que había sido su aliado durante la persecución, dejó de impulsarlos por un instante, y el barco se frenó abruptamente. El de Sarkov, sin embargo, ya no pudo detener su embestida. El casco británico pasó de largo, rozando la fragata de Sandokan con un estruendo de madera astillada, pero sin lograr el impacto total que buscaba. La maniobra había funcionado. Ahora, ordenó Sandokan. Los cañones de la fragata abrieron fuego a quemarropa. La andanada golpeó el costado del barco enemigo, abriendo un enorme agujero en su casco. Sarkov se tambaleó, aferrándose a la barandilla mientras su barco comenzaba a escorar. Maldito seas, Sandokan. Rugió. Pero el tigre de la Malasia ya no lo escuchaba. Levantad velas. Rumbo a mar abierto. El último obstáculo. El barco de Sandokan retomó velocidad, dejando atrás a Sarkov y a los nativos que aún luchaban entre sí. Pero el peligro aún no había pasado. Frente a ellos, las aguas se volvían más turbulentas, y en el horizonte se alzaban los escollos que marcaban la salida del canal. Eran traicioneros, afilados como cuchillas. Si no los esquivamos bien, nos hundiremos nosotros mismos, advirtió Yáñez. Déjamelo a mí, respondió Sandokan, tomando el timón. Con manos firmes, el tigre de la Malasia guió la fragata entre las rocas, aprovechando cada corriente favorable. La madera crujía bajo el peso de las olas, pero el barco resistía. Finalmente, con un último empujón del viento, cruzaron el último escollo y salieron a mar abierto. Detrás de ellos, el barco de Sarkov aún ardía, y los nativos comenzaban a retirarse a la selva. La batalla había terminado. Por ahora. Sandokan miró hacia el horizonte y sonrió. Nos veremos de nuevo, Sarkov. Y cuando lo hagamos, te demostraré que el tigre de la Malasia nunca cae tan fácilmente. La tripulación estalló en vítores, mientras la fragata se alejaba, surcando el océano bajo la luz del sol poniente. Capítulo 15. El rugido del tigre.